Cuando todo se complica, la mente se pone a prueba. Esto es Al Límite. Hay algo en el mundo del liderazgo que se celebra demasiado. La agenda llena. Reuniones una detrás de otra, llamadas constantes, decisiones continuas, días que empiezan temprano y terminan tarde, y desde fuera eso se interpreta como éxito, como importancia, como responsabilidad, como impacto. Si tu agenda está llena, es porque eres necesario. Eso es lo que parece. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Y si una agenda llena no es señal de control, sino de falta de control? Imagina esto. Un líder revisa su día. No hay huecos, todo está ocupado. Cada bloque tiene algo asignado. Cada hora tiene un propósito. Y al ver eso, siente algo. Tranquilidad. Porque todo está organizado, todo está bajo control. Pero ahora mira más de cerca. Entre reunión y reunión no hay espacio. Las decisiones se toman en minutos. Las conversaciones se cortan para pasar a la siguiente. No hay tiempo para pensar, solo para responder. Y ahí aparece el problema. Una agenda llena da la sensación de control, pero muchas veces elimina algo esencial en el liderazgo, el espacio para pensar con claridad. Hay una diferencia que cambia todo. Estar ocupado no es lo mismo que estar enfocado. Estar ocupado es reaccionar a lo que llega. Estar enfocado es decidir qué merece tu atención. Y cuando una agenda se llena sin criterio profundo, ocurre algo muy concreto. El día deja de ser tuyo. Pasa a ser del sistema, de las urgencias, de las demandas externas, de las agendas de otros. Te pongo una imagen clara. Imagina que eres el piloto de un avión. Si todo el tiempo estás respondiendo a pequeñas alertas, pero nunca levantas la vista para ver la dirección del vuelo, el avión sigue volando, pero no sabes hacia dónde. Eso es exactamente lo que pasa a muchos líderes. Su día está lleno de actividad, pero vacío de dirección consciente. Y lo más peligroso es esto. Se acostumbran, porque la agenda llena no solo ocupa el tiempo, ocupa la mente. Cuando saltas de una reunión a otra, de un tema a otro, de una decisión a otra, tu cerebro entra en un mundo muy específico, modo cambio constante. Esto tiene un efecto directo. Cada vez que cambias de contexto, pierdes profundidad, porque tu mente no tiene tiempo de entrar completamente en un tema antes de salir de él. Es como intentar leer 5 libros al mismo tiempo, cambiando de página cada minuto. Lees, avanzas, pero no comprendes realmente. Eso mismo ocurre con las decisiones en una agenda saturada. Se toman, pero no siempre se entienden del todo. Aquí aparece un concepto clave que quiero que te quedes. Fragmentación mental. La fragmentación mental ocurre cuando tu atención se divide tantas veces que pierde continuidad. Ya no piensas en profundidad, piensas en partes, en bloques cortos, en respuestas rápidas. Y eso tiene una consecuencia muy concreta. Pierdes capacidad de conectar ideas. Porque las buenas decisiones no nacen solo de analizar un problema, nacen de conectar ese problema con tu contexto, con experiencia y con visión. Y eso necesita tiempo. No mucho, pero sí continuo. Una agenda llena rompe ese tiempo continuo. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has salido de un día lleno sintiendo que hiciste mucho, pero que no avanzaste en lo importante? Bueno, pues eso no es casualidad, es estructura. La agenda llena favorece lo urgente, pero el liderazgo real depende de lo importante. Y lo importante rara vez aparece como urgente. Por eso muchos líderes acaban atrapados en una dinámica peligrosa. Resuelven todo, excepto lo que realmente cambia el rumbo. Y eso genera una ilusión muy potente, la ilusión de productividad, porque haces muchas cosas, pero no necesariamente las correctas. Aquí aparece otra idea que casi nadie cuestiona. Si no lo hago yo, no se hace. Esa frase llena agendas, pero vacía el liderazgo, porque convierte al líder en operador, no en decisor.
Y cuando eso ocurre, pasa algo inevitable. La calidad del pensamiento baja. No porque el líder no pueda pensar mejor, sino porque no tiene dónde hacerlo. No hay espacio, no hay pausa, no hay continuidad. Y sin eso, la mente se vuelve reactiva. Bien, vamos a entrar ahora en algo más profundo. Vamos a ver por qué una agenda llena no solo afecta al tiempo, sino directamente a cómo funciona tu cerebro. Y por qué sin darte cuenta puede estar reduciendo tu capacidad estratégica. Mira, hay algo que pocos líderes entienden sobre su agenda. No solo organiza su tiempo, organiza su mente. Cada bloque que aceptas no es solo un compromiso, es una interrupción potencial de tu pensamiento. Y cuando esos bloques se acumulan sin espacio entre ellos, ocurre algo muy concreto en el cerebro. Pierde continuidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Que tu mente no puede sostener una línea de pensamiento en el tiempo suficiente para desarrollarla. Imagina que estás resolviendo algo complejo, empiezas a entenderlo, a conectar ideas, a ver implicaciones y justo en ese momento tienes que cambiar de tema. Eso corta el proceso. Y cuando vuelves más tarde, no retomas donde estabas, empiezas de nuevo. Bueno, esto no parece grave, pero repetido muchas veces al día, destruye la profundidad de tu pensamiento. Y aquí aparece otro concepto importante, coste de cambio mental. Cada vez que cambias de tarea, tu cerebro paga un precio. Pierde eficiencia, pierde precisión, pierde energía. Y cuando tu agenda está llena de cambios, ese coste se multiplica. El resultado no es solo cansancio, es reducción de calidad. Porque no es lo mismo tomar una decisión después de 20 minutos de enfoque que después de haber cambiado de contexto 5 veces en una hora, ¿verdad? Eso explica algo que muchos líderes sienten pero no saben explicar. Ese agotamiento es extraño, ¿verdad? No físico, mental. No por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. La agenda llena no solo consume tiempo, ¿bien? Consume también claridad. Y ahí aparece la trampa. Como todo está planificado, parece que todo está optimizado. Pero optimizar tiempo no es lo mismo que optimizar pensamiento. Puedes tener una agenda perfecta y una mente saturada. Y eso cambia todo. Porque el liderazgo no depende de cuánto haces, depende de cómo piensas lo que haces. Y aquí es donde casi todos los líderes se confunden, porque han sido entrenados para medir su valor en acción, en movimiento, en respuesta, en presencia constante. Si están activos, sienten que están aportando. Si están ocupados, sienten que están liderando. Pero hay una verdad incómoda que pocos aceptan. La acción sin pensamiento claro no es liderazgo, es inercia. Mira, te lo explico con un ejemplo. Imagina a alguien corriendo en una cinta de gimnasio. Bien, suda, se esfuerza, se agota. Desde fuera parece que está avanzando mucho, pero en realidad no se mueve del sitio. Muchos líderes viven exactamente así. Mucho esfuerzo, mucho movimiento, poco avance real. ¿Por qué ocurre esto? Porque la agenda llena elimina algo que no se ve, pero que lo cambia todo. El tiempo de procesamiento interno. El procesamiento interno es ese momento donde tu mente ordena lo que pasó, conecta información, detecta patrones, anticipa consecuencias. Sin ese espacio, tu mente no integra, solo ejecuta. Y cuando una mente no integra, repite. Aquí aparece un fenómeno muy interesante. Líderes que trabajan muchísimo, pero resuelven los mismos problemas una y otra vez. No porque no sean capaces, sino porque no han tenido espacio para entender el problema en profundidad. Mira, te pongo un ejemplo realista. Un equipo tiene conflictos recurrentes. El líder interviene, habla con uno, habla con otro, ajusta decisiones, define normas y el problema se resuelve, digamos. Pero semanas después, ¿qué pasa? Vuelve. ¿Qué pasó? Que se resolvió la situación, pero no se entendió el patrón. ¿Lo ves? Y entender patrones requiere algo que una agenda llena no permite. Pensar sin interrupciones. Porque los patrones no aparecen en la superficie, aparecen cuando conectas puntos. Y para conectar puntos
necesitas continuidad mental. Aquí entra un concepto clave que quiero que recuerdes. Profundidad de pensamiento. No todas las decisiones se procesan igual. Algunas se toman en superficie, otras se elaboran en profundidad. Las decisiones en superficie son rápidas, resuelven lo inmediato, generan sensación de control, pero tienen un problema. No transforman nada. En cambio, las decisiones en profundidad tardan más, ¿sí? Generan incomodidad al inicio, requieren pensar más allá de lo evidente, pero cambian el sistema. Y aquí viene lo importante. Una agenda llena favorece decisiones en superficie. No porque quieras hacerlo así, sino porque no tienes espacio para otra cosa. Entonces ocurre algo muy sutil. El líder se vuelve eficaz en lo inmediato, pero débil en lo estructural. Y eso tiene consecuencias, porque lo estructural es lo que sostiene el negocio a largo plazo. Te lanzo una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar sin hacer nada más? No responder mensajes, no revisar cosas, no hablar con nadie, solo pensar. Si la respuesta es casi nada, ahí tienes una de las claves. Porque una mente que no tiene espacio para pensar, ¿cómo va a liderar con claridad? No puede liderar con claridad. Y aquí aparece otro error común. Ya pensaré cuando tenga tiempo. Créeme, eso no ocurre, porque la agenda no se vacía sola. ¿Verdad que no? El tiempo para pensar no aparece, se diseña. Y si no lo diseñas, alguien más ocupará ese espacio. Otra idea importante. No todo el pensamiento es igual. Hay dos tipos. Está el pensamiento reactivo y el pensamiento estratégico. El pensamiento reactivo responde a lo que llega. Un problema aparece, actúas. Un mensaje llega, respondes. Una decisión urgente, decides. El pensamiento estratégico hace algo distinto. No responde, observa, cuestiona, proyecta. Y este segundo tipo es el que desaparece cuando la agenda está llena. No porque no seas capaz, sino porque no hay condiciones para que aparezca. Te pongo otro ejemplo. Imagina un vaso con agua. Si lo agitas constantemente, no puedes ver el fondo. Pero si lo dejas quieto, todo se asienta y de repente ves con claridad. Tu mente funciona igual. Una agenda llena es como agitar el vaso todo el día. Siempre hay movimientos, siempre hay cosas que hacer, pero nunca hay claridad total. Y aquí viene algo clave. Muchos líderes creen que pensar más significa perder tiempo. Error. Pensar mejor ahorra tiempo, porque evita errores, evita retrabajo, evita decisiones pobres. El problema es que ese ahorro no es inmediato y el cerebro bajo presión prioriza lo inmediato. Por eso la agenda se llena y por eso cuesta tanto vaciarla. Pero hay algo que puedes empezar a hacer desde ya, algo simple, simple pero muy potente. Empieza a observar tu agenda no como una lista de tareas, sino como un reflejo de tu forma de pensar. Porque tu agenda no solo muestra lo que haces, muestra cómo decides. Si está llena de interrupciones, tu mente está fragmentada. Si está llena de urgencias, tu foco está fuera. Si no hay espacios, no hay integración. Y eso no es un problema de tiempo, es un problema de diseño. Vamos a ver cómo rediseñar tu agenda sin dejar de operar. Cómo recuperar claridad dentro del caos. Y cómo empezar a liderar desde el pensamiento y no desde saturación. Bueno, lo primero que tienes que entender es esto. No necesitas una agenda más vacía. Necesitas una agenda más inteligente. Porque el problema no es la cantidad de cosas que haces, es la calidad del espacio en el que las haces. La mayoría de líderes organizan su agenda con un criterio muy simple. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pero esa pregunta es insuficiente. La pregunta correcta es, ¿en qué estado mental necesito estar para hacer esto bien? Eso cambia todo, porque no todas las tareas requieren el mismo tipo de mente. Hay tareas que requieren rapidez, otras requieren precisión, otras requieren creatividad y otras requieren profundidad. Y cuando mezclas todo sin orden, pierdes calidad en todas. Te pongo un ejemplo muy claro. Imagina que tienes
una reunión operativa, una decisión estratégica, una conversación difícil con un socio, revisión de números, todo en la misma mañana, sin espacio entre ellas. ¿Qué ocurre? Bueno, tu mente no cambia de estado. Arrastras el estado anterior al siguiente bloque. Sales de una reunión operativa, entras en una decisión estratégica, pero sigues pensando en lo operativo. Terminas una conversación difícil, pasas a revisar números, pero tu mente sigue emocionalmente activada. Resultado, no estás realmente en ninguna. Estás disperso y ahí aparece un concepto clave, inercia mental. La mente no cambia de estado de forma instantánea, necesita transición. Y si no le das transición, arrastras residuos del bloque anterior. Esto explica por qué a veces sientes que no estás fino, que algo no encaja, que podrías pensar mejor, pero no lo haces. No es falta de capacidad, es falta de ajuste entre tarea y estado mental. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a diseñar la agenda no solo por tiempo, sino por tipo de pensamiento. Agrupa tareas que requieren el mismo tipo de mente. Por ejemplo, bloque de decisiones estratégicas, juntas. Bloque operativo, separado. Conversaciones importantes, con espacio antes y después. ¿Lo ves? Esto reduce el desgaste y aumenta la claridad. Segundo ajuste clave, crear microtransiciones. No necesitas una hora libre, necesitas de 3 a 5 minutos conscientes entre bloques, nada más. Pero no para mirar el móvil, eso empeora todo. Necesitas un corte real, centrar mentalmente lo anterior, preparar lo siguiente. Algo tan simple como levantarte, respirar lento y preguntarte, ¿qué requiere el siguiente bloque de mí? Eso reconfigura tu mente. Parece pequeño, pero cambia radicalmente la calidad del siguiente bloque. Tercer ajuste, bloques de pensamiento sin objetivo inmediato. Esto cuesta, pero no produce resultados visibles en el momento, por eso cuesta. Pero es donde aparece lo importante. No es tiempo para hacer, es tiempo para pensar en lo que estás viendo, cuestionar lo que das por hecho, conectar lo que aún no has conectado. ¿Lo ves? Aquí nacen las decisiones que realmente cambian cosas. Y aquí viene algo clave. Si no programas estos bloques, no ocurren, porque nunca sobrará tiempo. Otro punto importante. Empieza a eliminar reuniones que no requieren tu nivel de pensamiento. No todo necesita tu presencia, y mucho menos tu energía cognitiva. Hay reuniones donde aportas valor real y otras donde solo estás porque deberías estar. Y eso es peligroso, porque estás gastando claridad en cosas que no la necesitan. Un líder no debería estar en todo, debería estar donde su mente marca la diferencia. ¿Lo notas? Esto no es delegar tareas, es proteger criterio. Otro error frecuente, llenar huecos pequeños con cosas pequeñas. Este espacio de 20 minutos entre reuniones lo llenas con correos o mensajes o pendientes rápidos. Y parece eficiente, pero elimina algo clave, la pausa natural del sistema. Esos huecos son oportunidades de integración, de reset mental, de volver a cero. Si los llenas constantemente, nunca vuelves a cero, ¿verdad? Y eso genera acumulación. No lo notas al inicio, pero al final del día, créeme, tu mente está saturada. No por lo grande, por lo constante. Aquí aparece una idea importante. El desgaste no siempre viene de decisiones difíciles. Muchas veces viene de decisiones pequeñas, repetidas, sin pausa. Y eso agota y reduce claridad. Por eso, proteger pequeños espacios es más importante de lo que parece. Ahora vamos a ir a algo más profundo. La agenda no solo afecta lo que haces, afecta cómo te percibes como líder. Si tu agenda está llena, sientes que estás en control, pero en realidad estás reaccionando constantemente. Y eso genera dependencia. Dependencia del movimiento, dependencia de la urgencia, dependencia de estar ocupado para sentir que estás liderando. Y eso es una trampa. Porque cuando por fin tienes un espacio, te incomoda. No sabes qué hacer con él. Tu mente, acostumbrada al ritmo, busca llenarlo. Esto es clave. No es solo un problema externo, es interno.
Te has acostumbrado a funcionar sin espacio. Y recuperar ese espacio requiere algo más que cambiar la agenda. Requiere tolerar el vacío. Y eso no es fácil, porque en ese vacío aparecen cosas, aparecen dudas, preguntas, incertidumbre. Pero también aparece algo que no aparece en el ruido: claridad real. Y aquí quiero que te quedes con esto. Un líder no mejora cuando hace más. Mejora cuando empieza a ver mejor. Y ver mejor requiere distancia. Si estás Esto demasiado fue dentro de todo, Al no Límite. ves el sistema, solo ves partes. Y liderar partes no es liderar. Por eso, rediseñar tu agenda no es un tema de productividad, es un tema de percepción, de cómo ves, de qué ves, de lo que dejas de ver. Y eso define tus decisiones. Quiero cerrar con una idea directa. Si tu agenda no tiene espacios para pensar, tu liderazgo se vuelve automático. Y un liderazgo automático puede funcionar, pero no transforma. Soy Marcos Fernández y esto fue Al Límite. Nos escuchamos en el próximo episodio.